Mis hermanos, buenos días. Es un gusto volver a estar con ustedes por este medio. El día de hoy, hermanos, vamos a comenzar orando para dejar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre eterno que estás en los cielos, te damos las gracias porque en tu infinito amor y misericordia tú nos has tenido con bien aquí. Y ahora, Padre, que estamos a punto de comenzar este culto, te pedimos que si hay algún pecado en nuestro corazón, algo, Señor, que no deba estar ahí, que esté estorbando el que nosotros seamos edificados y que tú recibas toda la gloria y la honra que solo tú mereces. Padre, que tu Santo Espíritu nos mueva al arrepentimiento, lo confesemos, lo pongamos en tus manos y que de esta manera, Señor, podamos levantar nosotros manos santas a ti, un corazón limpio y dispuesto, Señor, para ser edificado, un corazón limpio y dispuesto, Padre, también para llevar tu palabra donde quiera que sea necesaria. Y Padre, nuevamente gracias te damos porque podemos llamarte así, porque podemos llamarte Padre, pero esto no por algo que hayamos hecho nosotros, sino por lo que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos, bienvenidos sean a este culto. Vamos a comenzar con un bloque de alabanzas. Tienes que ser como un niño. Número 89Ga, Adonai Elohai. Con cada amanecer tú pintas con tu luz, con la gloria y esplendor de tu nombre. En el trono está, nadie se compara, nadie es como tú. Adonai, Elohai, mi Dios el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir.
Número 77GA, Bueno es alabarte. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabar, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabar, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Mis hermanos, buenos días. Vamos a comenzar este tiempo con una oración para dejarlo en manos de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque por tu bondad tan infinita, Señor, por tu misericordia tan grande, el día de hoy nos tienes con bien aquí. Y ahora que vamos a aproximarnos a tu palabra, Señor, te suplicamos, Señor, te pedimos para que seas tú glorificado a través de que nosotros seamos edificados y que pongamos en práctica lo que hemos de aprender. Gracias, Padre, por todo esto, y te pedimos, Señor, que si en este momento en nuestro corazón hubiera algo, Señor, que no te agrade y que impida que nosotros podamos estar en plena comunión contigo, que tu Santo Espíritu nos mueva al arrepentimiento, que podamos confesarlo y que de esta manera, Señor, podamos acercarnos a ti para que tú nos edifiques a través de tu palabra. Te pedimos también por un corazón humilde para saber lo que tu palabra tiene para nosotros el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Vamos a recordar un poco de historia. Hoy vamos a platicar del Antiguo Testamento y vamos a platicar de un libro que es Segunda de Crónicas. Crónicas y Reyes son una colección de libros que fueron escritos para recordarnos cómo fueron los reinados de los diversos reyes de Israel y de Judá. Al terminar el reinado de Salomón, la nación de Israel se parte. Se divide en 10 tribus en el norte y 2 en el sur. Las del sur forman el reino de Judá y Benjamín. Las del norte forman el reino de Israel, pero hay diferencias muy marcadas. Mientras que las del sur, el reino de Judá, continúan con la línea de reyes que provenía del rey David, con la dinastía de reyes que, digamos, fue bíblicamente establecida. Pues las del norte comienzan a nombrar a sus reyes, comienzan a calumniar y comienzan a asesinar y comienzan a usar todo un juego político de tal manera que sus reyes comienzan a degradarse y comienzan a alejarse de Dios cada vez más. Nosotros vemos que el reino del norte se degradó primero que el del sur y el resultado fue que cuando llegó el juicio de Dios, Asiria tomó el reino del norte y se los llevó cautivos. Y después Babilonia conquistó a Siria y Babilonia viene y conquista el reino del sur también, porque ellos, a pesar de que habían visto lo que había sucedido con los reyes del norte, aún así ellos también se corrompieron. Reyes y Crónicas, hermanos, nos recuerdan
un mandamiento que hay en Deuteronomio, que decía que mientras tú guardaras la ley de Dios, Dios te iba a bendecir, y si tú la abandonabas, Dios te iba a abandonar y te iba a dejar en manos de tus enemigos. Desde Jueces, de hecho, nosotros vemos una progresión de eventos que son de la siguiente manera. Israel obedece a Dios y están aquí, son poderosos militarmente hablando, son ricos económicamente hablando, pero viene la decadencia espiritual porque se sienten autosuficientes. Y llega un punto en el que están en tal decadencia que Dios los abandona y sus enemigos los aprisionan. Claman a Dios, se arrepienten, claman a Dios. Dios manda algún libertador y nuevamente están acá arriba. Pero nuevamente su autocomplacencia les juega en contra y abandonan a Dios. Y está este sube y baja de una y otra vez desde el libro de Jueces. Crónicas nos narra esto ya con los reyes. Tenemos reyes buenos y reyes malos. También el libro de Reyes nos narra lo mismo, pero en la perspectiva del reino del norte, de Israel. Entonces, en el reino del norte lo que vemos es una constante de que los reyes se han alejado una y otra vez de Dios. Y en el sur lo que vemos es que había veces que había un rey bueno y había veces que había reyes malos. Josafat es un personaje que vamos a estudiar el día de hoy. Su padre se llama Asa. Asa fue un buen rey, dice la Biblia, que su corazón fue perfecto delante de Dios. Pero sin embargo, por desgracia, él comenzó a confiar también. Dice la Biblia que enfermó de los pies y en vez de buscar a Dios para sanidad, él confió más en los médicos, confió más en los hombres. Aclaro, no hay nada de malo en ir al doctor cuando uno está enfermo. La ciencia, Dios permite su desarrollo para que nosotros podamos vivir mejor cada día. Pero el pecado de Asa fue olvidarse de Dios. Fue confiar más en un ser humano que en Dios. Como cristianos, hermanos, tenemos que aprender aquí que entonces, aún en las cosas muy pequeñas, aún en las cosas de salud muy pequeñas, tenemos que confiar en Dios. Sea pequeño o sea grande el problema, por supuesto. Dios va primero, sin importar que sea el problema. Dios va primero. Asa no tuvo esto y desgraciadamente murió. La consecuencia es que murió. Pero ¿sabes una cosa? Asa fue un rey que estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, él buscaba obedecer a Dios. Tuvo también sus defectos, pero en general su reinado fue bueno. Y su hijo Josafat vio esas virtudes y vio esas fallas en su padre y aprendió. Y nos narra la Biblia que Josafat también fue un rey bueno. Josafat fue un rey que buscó a Dios, pero él llevó esto un paso más adelante. Fíjate lo que dice el capítulo 19, versículo 4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Si bien es cierto, su padre Asa fue un rey cuyo corazón estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, Josafat se da cuenta que no basta. Josafat se da cuenta que parte de que el pueblo no esté bendecido, parte de que el pueblo no sea todo lo que tiene que ser, es que está alejado de Dios. Recordemos, hermanos, que en aquel entonces no todo el mundo sabía leer, no todo el mundo tenía acceso a un libro, no todo el mundo tenía acceso a la ley. Por eso era tan importante la función de los sacerdotes y de los levitas. Los sacerdotes eran los que ministraban en el templo y te tomaban tu ofrenda y la ofrecían delante de Dios. Ellos llevaban tu ofrenda delante de Dios porque tú no podías entrar al templo. Ellos lo hacían por ti. Pero los levitas y los maestros en general, ellos se dedicaban a enseñarle la ley al pueblo, a decirles: esto es lo que Dios espera de ti, esto es lo que Dios quiere de ti. No es simplemente que vengas aquí al templo. Dios quiere que tú te portes de esta manera. Y Josafat lo sabía. Josafat es un buen rey porque él comienza a llevar las reformas de su padre un paso más allá. Él comienza a darse cuenta, si nosotros como pueblo, como nación queremos ser bendecidos, tenemos que tener una transformación de fondo. Tenemos que cambiar de fondo. Y dice la Biblia aquí en este versículo que él salía de Jerusalén, no se quedaba sentado, él actuaba para que la gente se convirtiera al Dios de sus padres, para llevarlos él a Jehová. Esto es hermoso, hermanos, porque también me recuerda que hay un mandamiento en Deuteronomio, donde dice que cuando hubiera rey en Israel, tenía que tener una copia de la ley a su lado y debía de estarla meditando de día y de noche. ¿Por qué? Porque Dios esperaba que ese rey fuera el primero en obedecerla. Su ejemplo, guiar al pueblo. Él no era un sacerdote, pero su ejemplo era tan importante como el de los sacerdotes.
Él iba a llevar al pueblo a través de su testimonio a conocer a Dios. Y vamos más allá, el siguiente versículo. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová. ¡Wow! El cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¡Wow! Ve las instrucciones que le da a sus jueces. No estás juzgando tú en mi nombre, ni en el nombre de ningún hombre. Dios te puso en ese lugar para que tú impartas justicia de acuerdo a sus leyes, para que tú hagas conforme a la ley que está escrita. No puedes aceptar cohecho porque ¿sabes qué? Dios está ahí contigo. Y cuando Josafat le está diciendo a sus jueces, Dios está ahí contigo, le está diciendo, cuando tú aceptas soborno, cuando tú juzgas mal, cuando tú aceptas cohecho, cuando tú aceptas la mentira, cuando tú participas del mismo latrocinio, es a Dios a quien estás dejando mal. Y ¿sabes qué? Dios no va a tolerar que su nombre sea maldecido por ti. Y esto ahora me lleva a mí al testimonio que nosotros como cristianos debemos reflejar. Nosotros, hermanos, estamos en una posición semejante a la del rey Josafat. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de cambiar nuestra sociedad. Pero no es a través de marchas, no es a través de protestas, no es a través de destruir mobiliario público. No, nuestra protesta tiene que ser mucho más profunda que esto. ¿Por qué? Porque nuestra protesta implica entonces un cambio primero de nuestro corazón para que esté de acuerdo a la voluntad de Dios y después enseñarle a otras personas cómo tener ese cambio de corazón. Eso se llama evangelismo. Pero el evangelismo no termina cuando la persona se convierte a Cristo. El evangelismo termina cuando la persona está sirviendo a Dios en algún ministerio. El evangelismo termina cuando la persona está trayendo gente a la iglesia, es decir, está evangelizando. El evangelismo, hermanos, es algo que lleva muchísimo tiempo. La mayoría de nosotros pensamos evangelismo es invitar gente a los eventos especiales. Evangelismo es invitar gente los domingos, que vengan, se sienten, escuchen el sermón y si Dios quiere, se convertirán. No, si estás tomando esto en serio como Josafat lo hacía, evangelismo es, yo quiero que vengan a la iglesia, yo quiero ser el instrumento para que ellos se conviertan, yo quiero disipularlos hasta que sean jueces honorables que reflejen a Dios en sus vidas. En este caso, creyentes que reflejen la voluntad de Dios en sus vidas. Íntegros. Fíjate lo que dice después el pasaje acá. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causa de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Y he aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Jerusalén se vuelve lo que debió ser siempre, un lugar en el cual hay enseñanza, un lugar en el cual están los jueces más sabios para que cuando algún juez de otra ciudad no pueda resolver un asunto, lo traigan delante de él y él sí pueda. Aquí, independientemente de que vemos que Josafat sabe delegar trabajo, sabe hacer una buena distribución de trabajo, porque él no puede juzgar todos los asuntos de la nación, él debe de juzgar solo los más importantes, pero pone a gente sabia para que lo haga. Pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Me llama la atención lo primero que les dice, fíjate, y mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Vamos a ver esas tres partes. Primero, con temor de Jehová. Con temor de Jehová quiere decir no que tiembles porque Dios te puede castigar. No, el temor de Jehová implica el respeto. Ese respeto que hace que quieras hacer su voluntad. Ese respeto que proviene del amor a Dios.
¿Cómo funciona el amor a Dios? Él nos amó primero y mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos que amarlo de la misma manera y amar a nuestros hermanos de forma semejante. Entonces, hermanos, en aquel entonces cuando Él está hablando de esto, Él está básicamente diciendo, tienen que tener los mandamientos de Dios siempre a la mano. El temor de Jehová tiene que estar con ustedes. Tienen que saber que esto es serio. Tienen que saber que esto, si Dios juzga tan severamente el pecado, ustedes también tienen que hacer lo mismo. No pueden darse el lujo de decir pecados grandes y pecados chicos. Es Dios quien decide. Es Dios quien decide qué pena te merece cada uno. Es Dios quien decide qué cosa es mala y qué cosa es buena, porque Él creó este mundo y porque nosotros tenemos que ser a su imagen. Tenemos otro concepto, aparte de que es con temor, con verdad. Y aquí hay un pequeño problema con nuestro mundo actual. Cuando hablamos de la verdad es subjetiva. La verdad depende del cristal con el que se mire. La verdad depende muchísimo de quién la diga. Lo que hoy es una verdad, dentro de 20 años podría no serlo. Lo que hoy es una verdad, cuando se descubra algo científicamente hablando, pudiera dejar de ser válido. Pero ¿sabes qué es lo que hace la verdad? La verdad es la misma sin importar que pase el tiempo. La verdad es aplicable sin importar cuál es tu contexto cultural. La verdad es la misma sin importar si eres hombre o mujer. Y la verdad, mis hermanos, la verdad la tenemos aquí en la Biblia. No la tiene ningún pastor, no la tiene ningún líder religioso. La verdad proviene de Dios y está aquí en la Biblia. La Biblia es el único libro que es atemporal, no pasa de moda. Sus enseñanzas, sus dichos, sus mandamientos siguen siendo tan aplicables el día de hoy como lo fueron hace 2000 años. La verdad está aquí, hermanos. ¿El cristiano puede hacer juicios? Sí puede, siempre y cuando sean con verdad. Y siempre y cuando sean como Dios lo hace, con gracia, con misericordia. Pero también el cristiano puede hacer juicios sobre el pecado. Pero aquí hay que tener en cuenta que son estos tres elementos. El temor de Jehová con verdad y con corazón íntegro. Si te vas a poner a hacer un juicio sobre otra persona, fíjate primero en tu corazón. ¿Qué quiere decir corazón íntegro? Cuando una persona es íntegra, cuando su corazón es íntegro, quiere decir que lo que predica está en consonancia completa con lo que hace. ¿Sabes por qué hay tanto juicioso en la iglesia? La mayoría de los juiciosos que hay en la iglesia no es porque sean santos, todo lo contrario. Ve a una persona juiciosa y lo más probable es que estás viendo una persona que tiene ese pecado en su vida. Ve a la persona que siempre está criticando a los demás hermanos, lo más seguro es que su vida sea un desastre, espiritualmente hablando. Pero él trata de desviar la atención. Él trata de decir, no, mira, ellos andan peor. Fíjate aquí, es bien interesante, pero los mandamientos también, aquí que da Josafat, son para cada uno. Fíjate que no está diciendo propiamente, o si lo lees detenidamente, te vas a dar cuenta que no está diciendo que tú tienes que ser íntegro o tienes que juzgar con verdad para que el otro lo haga. No, eso es un proceso automático. Pero también igual de automático es el hecho de que si tú te vas a escudar siempre en que el de al lado no lo es, tú tampoco vas a llegar nunca a hacerlo. Y en eso somos expertos. ¿Cuántas veces, hermanos, no se hacen llamados a la santidad? No se hacen llamados a dejar un determinado pecado y tu excusa es, pero dile también a él. O dile también a ella, andan peor que yo y no les dices nada. Hermanos, por algún lado se tiene que empezar. Por algún lado se tiene que empezar. Si siempre nos vamos a escudar en el otro, nunca vamos a cambiar nosotros. Y ¿sabes una cosa? Aquí viene algo bien hermoso y con eso termino. Porque tienes razón. A veces es a unos a los que se les dice y a otros no. Pero fíjate lo que dice el último versículo de este pasaje. Dice, hasta el final, esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Jehová estará con el que esté conforme a su corazón. Jehová estará con el íntegro, con el que juzga con verdad. Jehová estará, en pocas palabras, con el que quiere ser transformado, con el que busca la santidad día tras día. Entonces, hermanos, fijémonos un poco menos en los demás y veamos nuestro propio corazón. Que nuestro corazón sea íntegro. ¿Y sabes qué es lo padre de esto? Déjame decirte que sí hay una parte padre, por así decirlo. Cuando tu corazón sea íntegro, cuando de verdad lo que haces está en consonancia con lo que dices, una de las cosas que vas a poder darte cuenta es que tus juicios ahora ya no son por envidia ni porque el otro esté mal, sino tus juicios tienen que ver con que deseas que la otra persona conozca a Dios como tú lo conoces, con que deseas que la otra persona tenga a Dios en su vida como tú lo tienes. Vas a darte cuenta, cuando tu corazón sea íntegro, que vas a desear que tu iglesia entera comparta ese cambio.
Y así como Josafat inició una revolución completa en la sociedad de su época, nosotros tenemos que iniciar una completa, empezando por la iglesia, empezando por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos has tenido con bien aquí, y ahora que nos hemos aproximado a tu palabra, te pedimos, Señor, para que seas tú glorificado, y que, Señor, lo que hemos aprendido no lo echemos en saco roto, sino que lo pongamos en práctica, y que de esta manera, Padre, pues podamos reflejar que somos hijos tuyos. Gracias, Padre, nuevamente por este tiempo. Pedimos por los hermanos que no han podido estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, y Padre, que dentro de poco ya podamos reunirnos físicamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. 70 GA con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, y Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es libertador. Él es libertador. Él es libertador. Número 50 GA, honra al Señor. Honra al Señor y alábale, ven ante Él con tu himno, alza tus manos, tu voz también. Honra al Señor y alábale, Él es aliento vivo para mi fe. Él es el Dios que alienta a todo ser. Él es santo, Padre Dios poderoso. Señor y alábale, ven ante Él con tu himno, alza tus manos, tu voz también. Honra al Señor y alábale. Él es quien con su nombre nos da su fe. Él es el Dios en quien perdona. Él es santo, Padre Dios poderoso. Honra al Señor y alábale, ven ante Él con tu himno, y alza tus manos, tu voz también. Honra al Señor y alábale, honra al Señor y alábale, honra al Señor y alábale.
Hermanos, les agradecemos el haber estado pendientes de este culto. Les pedimos que estén de la misma manera con nosotros por este medio dentro de 8 días. Y hermanos, nuevamente les rogamos, por favor, sigan orando unos por otros, sigan orando para que este periodo oscuro en la historia, Señor, pues esto ya pase pronto, que podamos reunirnos, que podamos estar aquí físicamente nuevamente, que podamos saludarnos, abrazarnos, y pues que de esta manera también podamos glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar para ser despedidos. Padre nuestro que estás en los cielos, cuántas gracias te damos, Señor, porque en tu bondad tan infinita, en tu misericordia, este día nos has tenido con bien aquí, y ahora que estamos a punto de partir cada uno de las actividades que tenga que hacer, te suplicamos, Padre, para que tú seas glorificado a través de que hagamos, Señor, tu voluntad primeramente, y que todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, Señor, sea para ti, que sea para darte la gloria a ti. Gracias, Padre, porque podemos llamarte de esa manera, por la bendita sangre de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos, estamos despedidos.